El tema del día de hoy son las prácticas culturales nocivas y mi grupo está conformado por Alex García, Luis David Portocarrero, Ismael Velázquez y mi persona, Reina Pantoja. Tocaremos 4 puntos importantes. El primero de ellos es prácticas nocivas para los niños basadas en la tradición, la cultura, la religión o la superstición. El segundo es el matrimonio infantil. Como tercer punto, delitos y sanción conforme a la ley islámica. Y por último, casas para engordar futuras esposas en Mauritania. Antes de comenzar les queremos regalar una frase y es de Nelson Mandela, que dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. ¿Qué son las prácticas culturales nocivas? Son acciones o costumbres impuestas por razones culturales, religiosas, tradicionales o supersticiosas. Estas afectan especialmente a los niños, niñas y mujeres y pueden ser vistas como normales dentro de algunas comunidades, pero violan los derechos fundamentales de los humanos. ¿Qué consecuencias generan? Se dividen en 4 partes. Están las consecuencias físicas, que causan infecciones, hemorragias, infertilidad, enfermedades crónicas, discapacidad permanente o incluso la muerte. Sociales, donde las víctimas pueden ser excluidas, forzadas a abandonar la escuela o caer en ciclos de pobreza y dependencia. Las psicológicas, que son traumas profundos como depresión, ansiedad, baja autoestima y trastornos. Y las jurídicas, que son ya la violación directa a los derechos consagrados en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Las prácticas culturales, tenemos 4 de ellas principales. La primera es dote y precio de las novias. Es una costumbre común en países como India, Pakistán y varios de África, donde la familia del novio paga dinero o bienes por la novia. Este acto se convierte en que el matrimonio sea una transacción económica y refuerza la idea de que la mujer es propiedad del hombre y dispara los casos de violencia, humillación y hasta asesinato si el dote no se paga. Como segundo, incisiones en el párpado. Esta práctica ocurre en zonas rurales de África, donde se hacen cortes en los párpados de los niños, creyendo que así se curan infecciones o enfermedades. Sin embargo, no tienen base médica y puede causar infecciones graves, ceguera y traumas físicos y emocionales. Tercero, tenemos la alimentación forzada, donde en países como Mauritania se obliga a las niñas a comer grandes cantidades desde pequeñas para que aumenten de peso, porque se cree que la gordura es símbolo de belleza y riqueza. Este acto viola el derecho a la salud, ya que provoca enfermedades como la obesidad, diabetes, problemas cardíacos, además de afectar el desarrollo psicológico y la autoestima de las niñas. Y como cuarto, tenemos la extracción de los dientes de leche. En algunas regiones de África se cree que los dientes de leche causan enfermedades como la diarrea o fiebre, y por eso se extrae sin anestesia ni atención médica. Esta creencia lleva a infecciones, hemorragias severas, desnutrición y muchas veces la muerte de los niños, lo afirma la Organización Mundial de la Salud desde el 2010. Están penalizadas legalmente. En India, la ley de prohibición de la dote castiga con prisión y multa tanto a quienes exigen como a quienes entregan el dote, aunque sigue vigente por presión social. Las incisiones y extracciones de dientes no están penalizadas específicamente, pero pueden considerarse maltrato infantil. La Organización Mundial de la Salud las clasifica como una amenaza para la salud pública. La alimentación forzada no es ilegal en Mauritania, aunque afecta directamente la salud física y emocional de las niñas. Podría considerarse un maltrato infantil según estándares internacionales de la BBC en el 2013. ¿Qué organismos intervienen? Está la UNICEF, que trabaja en campañas educativas apoyando las leyes de protección infantil y promoviendo el cambio cultural. También está la Organización Mundial de la Salud, que documenta los efectos físicos y psicológicos de estas prácticas y asesora a los países sobre políticas de salud pública.
También está el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el cual apoya a los gobiernos para reformar leyes, empoderar a las mujeres y cambiar normas sociales. Las prácticas culturales nocivas violan derechos fundamentales de los niños según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Tres de ellos son en el artículo 24, donde dice que los estados deben tomar medidas eficaces contra las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. En el artículo 19 se establece que el niño debe ser protegido contra toda forma de violencia física o mental. Y en el artículo 28 que los estados deben garantizar la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita para todos. Se puede concluir que las prácticas culturales nocivas, aunque defendidas por creencias tradicionales, son una forma de violencia sistemática que vulnera derechos fundamentales. La cultura no puede justificar el daño físico, psicológico o social hacia niñas y niños, y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier tradición. Proteger a la infancia es una responsabilidad colectiva y para erradicar estas prácticas nocivas los estados deben aplicar leyes firmes y promover la educación como una herramienta de cambio hacia una sociedad más justa y respetuosa. ¿Qué es el matrimonio infantil? Matrimonio infantil es una unión formal o informal de uno o más menores de 18 años. Esta práctica es considerada perjudicial, ya que las personas menores carecen de la madurez física, emocional o psicológica necesaria para poder tomar una decisión que afectará de gran manera su vida. Vamos con las causas. Una de las principales causas es la violencia doméstica, ya que si una menor de edad encuentra una persona mayor con la cual casarse para poder irse de su casa, lo hará. Esto pudiendo implicar violencia doméstica o otro tipo de actividades. También está la pobreza. Las familias pobres buscan arreglar sus matrimonios desde pequeños con tal de un beneficio económico o material. Pueden ser ya animales, terrenos o otra clase de objetos. También están las normas del patriarcado, que es la sociedad legitima el control de los hombres mayores sobre las niñas y mujeres. Matrimonios arreglados, como ya lo comenté anteriormente, va ligado a la pobreza, ya que las familias en extrema pobreza buscan algún beneficio o recompensa por dar a cambio la mano de su hija o de su mujer. También está el falta de acceso a la educación y a la salud sexual, especialmente en zonas rurales suceden estos casos. Las principales consecuencias del matrimonio con menores de edad son problemas de salud graves para la madre y el bebé en caso de embarazo, mayores riesgos de abandono en el colegio y embarazo a temprana edad en adolescencia, violencia doméstica o aislamiento social, ya que estas niñas pues no seguirán yendo a estudiar ni socializando y serán como aisladas, estarán en el hogar y funciones domésticas. Menores oportunidades laborales y económicas, como dije anteriormente. Esto limita los estudios y a las mujeres, a las menores de edad, a conseguir trabajos o mejores futuros. El matrimonio infantil está prohibido en muchos países, persiste con algunas excepciones por temas legales, normas culturales o falta de control efectivo. En algunos países que podemos ver son Nigar con 76% de matrimonio infantil, República Centroafricana con 61%, Chad con el 61% también, Malí con el 54%, Mozambique con el 53%, Bangladesh con el 51% e India también con el 51%. Es una práctica que sobre todo se hace en las zonas rurales. Como había dicho anteriormente, se buscan algún tipo de beneficio como terrenos, animales o beneficio monetario. También hay países como Estados Unidos con algunos de los estados como Texas, Florida o Kentucky. Como medidas internacionales de prevención tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, donde reconoce los derechos de los menores a ser protegidos contra prácticas perjudiciales, siendo esta una práctica muy perjudicial. Convención sobre los consentimientos para el matrimonio y edad mínima de 1962. Busca garantizar el matrimonio se basa en el consentimiento libre y pleno. Y un menor de edad no está, como dijimos antes, en la madurez psicológica y emocional para poder tomar una decisión de estas. Como último tenemos el objetivo del milenio, objetivo de desarrollo sostenible ODS Meta 5.3, que es eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado. Derechos vulnerados.
Derecho a la educación, artículo 26 de la ONU. El matrimonio interrumpe la escolarización entre niñas, limitando sus oportunidades y el desarrollo. Derecho a la salud, artículo 25 de la ONU. Los embarazos en adolescentes ponen en riesgo la vida de las menores de edad. Además, pueden aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y complicaciones médicas. Soluciones. El matrimonio infantil es una manifestación clara de la desigualdad de género, que permea y persiste en numerosas sociedades alrededor del mundo. Esta práctica conlleva a una gran vulnerabilidad de los derechos humanos fundamentales y consolida estereotipos de subordinación y dependencia. Esta práctica somete principalmente a las niñas y a un sistema que priva su autonomía, limita sus roles a roles tradicionales y vulnera el derecho a estudiar y desarrollar su libre expresión y decisiones en su futuro. En muchas ocasiones, los jóvenes que se casan con hombres mayores refuerzan la creencia que tienen sobre que tienen que ser unas mujeres simplemente del hogar y tienen que solo servir y obedecer, sin reconocer el potencial individual que tiene cada persona. Para empezar a hablar de este tema, hay que empezar por definir qué es la ley islámica. Bueno, la ley islámica también la podemos enfocar con un concepto o un término que es la Sharia, que es un conjunto de normas religiosas basadas en el Corán y la Sunna, que regula tanto la vida espiritual como los aspectos sociales, familiares y penales, y en muchos países lo practican, como en Arabia Saudita, Irán o Sudán, y la Sharia se aplica como la ley estatal, condicionando los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente el de las mujeres. Bien, ¿cuáles son los delitos que se consideran como tal según las leyes del Estado Islámico? Hay tres. El primero es el hudud, que son crímenes considerados contra Dios, que aquí incluyen el adulterio, el robo, el consumo de alcohol, la apostasia, la difamación y el bandidaje. Y estos delitos tienen castigo fijos como la lapidación o amputación. También tenemos el tazir, que son delitos menores que están especificados en el Corán, por lo que su castigo queda como a un juicio de la autoridad o a un juez. Incluyen desde multas hasta cárcel o azotes. Y tenemos el quizás, que se basa en el principio de la represalia y aplican para homicidios o lesiones graves, y se permite la pena de muerte o el pago de una indemnización. Bueno, en muchos países en la actualidad todavía aplican la Sharia de forma parcial o total, como en Irán, Arabia Saudita, Somalia, Afganistán o Sudán, y siguen imponiendo castigos como amputaciones, latigazos, penas de muertes, aunque pues algunos estados han moderado como la aplicación en zonas rurales o bajo gobiernos fundamentalistas. Estos castigos siguen vigentes. Bueno, la intervención de organismos internacionales, tenemos la ONU, tenemos también Human Rights Watch, y tenemos también Amnistía Internacional y UNICEF, que han denunciado pues estas prácticas en países como el Irán o Somalia, y estas sanciones se han documentado y consideradas internacionalmente por ser consideradas formas de tortura o violación de derechos humanos. Esto lo pudimos sacar en ONU Derechos Humanos del 2022. Y pues actualmente se están realizando como esas campañas de concientización, de informes anuales, presión diplomática y algunos programas de educación en derechos humanos. Bueno, los derechos vulnerados tenemos distintos artículos. El artículo 1 nos habla acerca de la igualdad y dignidad humana, el artículo 3 del derecho a la vida y la seguridad, el artículo 5 sobre la prohibición de torturas y tratos crueles, artículo 7 igualdad ante la ley y protección contra la discriminación, el artículo 16 libre consentimiento al matrimonio, artículo 18 libre pensamiento
conciencia y religión, y el artículo 26, el derecho a la educación. Bien, y para culminar y concluir, pues tenemos que la coexistencia de prácticas culturales nocivas como el leblou y castigos extremos bajo la Sharia revela una profunda tensión entre tradiciones ancestrales y los derechos humanos universales. Pues si bien la cultura y la religión son pilares importantes para las comunidades, no pueden ser usados o justificar la verdad para violar en los derechos fundamentales como lo es la salud, la libertad o la religiosidad o la igualdad ante la ley. Y pues eliminar estas prácticas, la verdad, lleva como un proceso y requiere una educación y un apoyo internacional. Solo así la verdad se logrará pues obtener ese cambio duradero que se respete ante cualquier situación, y eso sí, teniendo cuidado con generar algún riesgo y no perder la dignidad y los derechos humanos. Para hablar de las causas de engordamiento de futuras esposas en Mauritania, primero tenemos que hablar del leblou. ¿Qué es el leblou? El leblou es una práctica tradicional en Mauritania que consiste en la alimentación forzada hacia mujeres y niñas, básicamente niñas de 5 a 19 años. Esta práctica se hace con el fin de que ellas aumenten su peso, ya que esto las hace más atractivas para el matrimonio, además de que la obesidad es simbolismo de belleza, de salud y de riqueza. Las niñas consumen diariamente hasta 16.000 calorías con alimentos como la leche de camella, grasas y los cascus. Los castigos, si llegasen a vomitar o a negarse a comer, son enviadas a casas de engorde, donde son supervisadas por mujeres ya adultas y se hacen llamar engordadoras. Las causas del leblou son primeramente los ideales de belleza que se tienen en esta comunidad, ya que, como lo mencioné, la obesidad es simbolismo de belleza y de madurez. También proporciona un estatus social, ya que las mujeres obesas indican riqueza y que no tienen que trabajar básicamente. Una de las causas también es el matrimonio infantil, ya que un cuerpo voluminoso hace más fácil el casamiento. Y una de las causas más importantes es la falta de educación, ya que se ignoran los daños que se puede tener en la salud de las mujeres. Y esto obviamente trae unas consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Trae consecuencias físicas, ya que la obesidad extrema puede desencadenar en enfermedades como la diabetes, complicaciones cardíacas, y también puede tener complicaciones a futuro en el parto. También trae consecuencias psicológicas, ya que esto genera traumas en las mujeres y hace que básicamente se pierda su infancia. Y también trae la relación directa de matrimonio precoz y las hace abandonar su escolaridad. Esto es importante, ya que se pierde en una etapa de su vida muy importante como lo es la escolaridad. Y a todo esto, ¿qué acciones ha tomado el gobierno? En el 2003 el gobierno de Mauritania lanzó una campaña donde se combatía la obesidad y se promovía la salud en las mujeres, hábitos más saludables. En esta participaron algunos médicos, algunos expertos del país, pero hubo unas limitaciones, y eran que solamente el 25% de las mujeres podían ver televisión, solo el 27% tenían acceso a escuchar la radio y solo el 11% podía leer los periódicos. Esto obviamente dificultó que el mensaje llegase a mujeres en zonas más urbanas, en donde era más común esta práctica. ¿Y qué estrategias se implementaron? En la capital, en Nouakchott, se inauguró el primer gimnasio que es solamente para mujeres en el 2011, con más de 300 socias. Esto hizo observar una creciente conciencia sobre la vida saludable, sobre la autonomía que deben de tener las mujeres sobre su cuerpo, y especialmente los hábitos
saludables que deben de tener estas mujeres. También SPOIL, que es una ONG que fue dirigida por Fatma Sidi Mohamed, que sufrió el LEVLU, es una mujer que sufrió el LEVLU en su infancia, hizo que se educara a las mujeres en salud, en nutrición, y aportó microcréditos para que éstas generaran ingresos. ¿Cuál era el objetivo de esta ONG? Evitar que las niñas abandonasen las escuelas para ser engordadas, y se promovía la independencia económica de las mujeres. ¿Y qué derechos se vulneraban? Tenemos derechos como que el niño tiene derecho a la educación y a que se fomente su asistencia regular a las escuelas. También tenemos de que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. También tenemos de que el niño tiene derecho al descanso y al esparcimiento. Con estos derechos que se están vulnerando, podemos decir que el LEVLU es una tradición que obviamente es basada en culturas más antiguas, pero que representa una grave violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, ya que afecta de una manera directa en gran dimensión su vida. ¿Y qué podemos concluir de este tema? Podemos concluir que el LEVLU requiere de una estrategia integral que respete obviamente la cultura que se lleva en esta región, pero que obviamente se debe priorizar la protección de los derechos humanos en colaboración de las comunidades, las organizaciones internacionales y de los líderes sociales. Son clave para que se pueda lograr un cambio real y sostenible, ya que no se trata solamente de eliminar una tradición, sino de ofrecer alternativas que pueda ayudar a las mujeres y a las niñas para que se les promueva su educación, su salud, la autonomía, que es fundamental para que se les pueda respetar su cuerpo y sus decisiones, para poder romper ciclos de violencia y de que puedan tener un futuro más justo estas mujeres. Muchísimas gracias.